Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Ángela Lizeth Tangua Corzo. Pertenezco al programa de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Boyacá, actualmente en tercer semestre. El día de hoy vengo a hablarles sobre mi proyecto de investigación, cuyo título es Índices de corrupción en Intrasoc, la percepción de los ciudadanos del municipio de Sogamoso. Bueno, dentro de los antecedentes tomados en cuenta para el presente proyectos de investigación se encuentran tres artículos diferentes de carácter nacional e internacional. En primera instancia, el soborno a agentes de tránsito en la ciudad de Quito, arreglemos jefe, no es la solución. Esta investigación es un trabajo por Ayelena Antonella Escobar Martínez y Daniela Andrea Torres Chávez por parte de la Universidad San Francisco Quito en el año 2019. Este texto presenta precisamente una investigación sobre el soborno a los agentes de tránsito que refleja naturalización de cómo la corrupción como una acción social común en la ciudad de Quito. El contenido abarca temas tales como ética, corrupción, transparencia, tipos de corrupción, soborno, entre otros, los cuales se van desarrollando acerca de una visión de la corrupción en Latinoamérica con enfoque en Ecuador y en su capital, y de cómo este problema es concebido como un acto implícito de la sociedad. Se analizan los efectos positivos y negativos que tiene esta actividad dentro del país, Latinoamérica y el mundo. En segunda instancia, hablamos de la corrupción en entidades públicas como la Policía Nacional de Colombia. Este texto es un trabajo de grado presentado por Angélica Maribel Pineda Calderón de la Universidad del Rosario. Dentro de este documento se dan a conocer cifras un tanto alarmantes con respecto a la corrupción, donde Colombia tiene precisamente un índice de 76,6 puntos en relación con 59 países que han reportado ante Naciones Unidas estadísticas de sus indicadores sobre aspectos que sugieren o contribuyen a la impunidad en todo el mundo. Dentro de las conclusiones generales que se determinó que la realización de actos corruptos es multicasual y que la intervención de diferentes variables ayuda a tomar la decisión de participar en actividades ilegales. Otro aspecto importante dentro de los hallazgos de esta investigación es el dilema costo-beneficio, traducido en los posibles incentivos económicos, operativos, sociales, laborales, etcétera, obtenidos como un resultado del acto corrupto. En tercera instancia, hablamos del artículo de ontología y corrupción de la Escuela Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú, Puente Piedra 2017. Esta tesis fue realizada para optar por el trabajo de grado de Fernando Aurelio Acuña Giraldo en el año 2018. Es importante tener en cuenta investigaciones como estas, que a partir de casos muy específicos permiten precisamente desarrollar hipótesis que sean guías para futuros proyectos de investigación. Este artículo se centra en tratar la misma problemática que enfatizan los anteriores proyectos y el presente, y es la corrupción dentro de las entidades públicas, aunque en el caso del artículo es aún más específico que en los anteriores por su extensa conceptualización y por su buen desarrollo precisamente conecta de manera directa o indirecta con los anteriores artículos y con el presente. Hablando un poco del problema, iniciamos con el planteamiento del problema, donde definimos que el agente de tránsito es el funcionario o la persona civil identificada que está investida de autoridad para regular la circulación vehicular, peatonal y para vigilar, controlar e intervenir en el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en cada uno de los entes territoriales. Lo que hace la corrupción es que reproduce y consolida la desigualdad social y preserva las redes de complicidad entre las élites políticas y económicas. Esto hace que se perpetúe la ineficiencia de la burocracia y genera formas parasitarias de intermediación. Todo esto conduce a la pérdida de la credibilidad en el Estado. La Universidad Externado de Colombia en un artículo nos habla que el soborno es una institución en el sector empresarial colombiano. El soborno puede llegar a convertirse en un comportamiento aceptado, en una nueva regla social. Esto ocurre por la facilidad que otorga su clandestinidad y la fuerza multiplicadora que le concede la influenciabilidad de los individuos. Lo más importante es que la corrupción quebranta la confianza entre los ciudadanos y el Estado, confianza que es fundamental para que el desarrollo produzca resultados. Dentro de la formulación del problema, debido a las razones señaladas anteriormente con respecto a la problemática de la corrupción en entidades como la de tránsito, se desarrolla una pregunta problemática, la cual es: ¿cuál es la percepción de los ciudadanos del municipio de Sogamoso frente a la corrupción de los agentes de tránsito? La sistematización del problema se divide en tres puntos. Primero, ¿de qué manera medir los índices de corrupción en los agentes de tránsito en el municipio de Sogamoso? Segundo, ¿cómo identificar los índices de corrupción de los agentes de tránsito en el municipio de Sogamoso? Y tercero, ¿es posible evaluar la percepción de los ciudadanos en el municipio de Sogamoso frente a la corrupción de los agentes de tránsito?
Dentro de la justificación de mi proyecto es pertinente indagar con respecto a los niveles de corrupción en el municipio de Sogamoso, ya que este tipo de situaciones alteran la economía de los ciudadanos y demuestran una de las falencias en la cual el Estado debe ejercer mayor control. Sin embargo, no es correcto dar por hecho que existe una falencia. Por lo tanto, es importante realizar un proceso de investigación que ayude a determinar el tema mencionado. Y sí, es de vital importancia que los resultados obtenidos por medio de este proceso de investigación sean publicados en una revista científica, ya que la finalidad esencial del artículo científico es comunicar los resultados de las investigaciones a través de ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna. Además de lo mencionado, se hace pertinente tener en cuenta que el estudio de la corrupción requiere de un trabajo multidisciplinar. El objetivo general de mi proyecto de investigación es demostrar si el nivel de corrupción de los agentes de tránsito en el municipio de Sogamoso es alto, bajo o inexistente, según la percepción de los ciudadanos. Dentro de los objetivos específicos está primero realizar las encuestas correspondientes para medir los índices de corrupción de los agentes de tránsito en el municipio de Sogamoso. Segundo, analizar los resultados obtenidos identificando el índice de corrupción de los agentes de tránsito. Y tercero, evaluar la percepción de los ciudadanos frente a la corrupción de los agentes de tránsito en el municipio de Sogamoso. Dentro de nuestro marco de referencia contamos con 6 marcos. El marco teórico, donde hablamos de que Hadi Fink y Frederick Bohem analizan el fenómeno de la corrupción en la policía de tránsito a partir del estudio del caso de la interacción entre los taxistas colombianos y los oficiales de tránsito. La perspectiva desde la que se aborda el análisis del paradigma es la acción racional de la teoría económica. Corrupción, según Healy, supone un acto que altera el estado de las cosas y ese es el sentido aristotélico de la corrupción, la desnaturalización de un ente cuando éste actúa no regido por el fin que le impone su naturaleza, sino en función de un fin ajeno. Arturo del Castillo, dentro de su libro Medición de la corrupción, un indicador de la rendición de cuentas, muestra una serie de conceptos bastante interesantes para el tema. Por ejemplo, que la corrupción es un fenómeno complejo con múltiples causas y efectos y que esta asimisma fluctúa desde el simple acto del pago ilícito hasta el funcionamiento endémico del sistema político y económico. El problema de la corrupción ha sido considerado no solo como un problema estructural, sino también como un problema moral y un problema cultural. Dentro del marco legal, hablamos de la Ley 769 de 2002, por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones. La Ley 903 de 2004, por la cual se hacen algunas modificaciones a la ley anterior mencionada. Además, la sentencia C-397 de 1998, por la cual se crea la Convención Interamericana contra la Corrupción. Fundamentalmente, se hace que los países signatarios adquieran y cumplan el compromiso de introducir, fortalecer y prevenir en sus ordenamientos jurídicos mecanismos para contrarrestar y sancionar la corrupción, específicamente la que proviene de los agentes y funcionarios del Estado. El Estatuto Anticorrupción, por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción. La Ley 42 de 1993 esta es específica en el ámbito de corrupción. La Ley 134 de 1994, mediante la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana. La Ley 80 de 1993, esa ley es relevante con respecto al control. La Ley 610 del 2000, dentro de esta se establece el trámite de la responsabilidad fiscal. La Ley 850 de 2003, dentro de esta ley se reglamentan las veedurías ciudadanas como mecanismo democrático de representación de los ciudadanos o de las organizaciones para ejercer la vigilancia sobre la gestión pública. La ley 26.363 de Tránsito y Seguridad Vial de Argentina es donde se crea precisamente la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y por último, la Ley 109 de Seguridad Vial en Cuba, que es el conjunto de normas legales que han sido establecidas por el Estado cubano para regular la actividad en las vías y en el tránsito. Dentro del marco institucional hablamos del Ministerio del Transporte, que los ministerios son, junto con la Presidencia de la República y los departamentos administrativos, los organismos principales de la administración pública nacional y hacen parte del sector central de la rama ejecutiva del poder público.
Además, hablamos de que Intrasoc, pues corresponde precisamente al Instituto de Tránsito y Transporte de Sogamoso. Dentro de nuestro marco conceptual tenemos agente, moralidad pública, deontología, cohecho, sobornar, Estado, tránsito, código, estatuto, imagen institucional, anticorrupción y entidad pública. Dentro de nuestro marco geográfico hablamos de que Sogamoso es un municipio colombiano situado en el centro oriente del departamento de Boyacá, en la región Alto Chicamocha. Dentro de nuestro marco histórico, en Colombia precisamente la corrupción se ha manifestado en la historia a través de actos que evidencian precisamente el mencionado concepto, y esto se ha venido presentando desde principios del siglo XX. La historia del Ministerio de Transporte se remonta a 1905 durante el gobierno del general Rafael Reyes, cuando se creó el Ministerio de Obras Públicas y Transporte con el fin de atender los bienes nacionales, las minas, los petróleos, patentes de privilegio y registros de marcas, entre otras. El Instituto de Tránsito y Transporte de Sogamoso fue creado mediante el decreto 418 de 1995 y comenzó a funcionar a partir del 1 de enero de 1996. Hablemos un poco del diseño metodológico. Dentro de la línea de investigación, la que se acoge al proyecto es la de desarrollo humano, jurídico y social sostenible. El desarrollo humano podemos identificar las conductas personales tales como los comportamientos ilícitos. Dentro de lo jurídico encontramos la prohibición de este tipo de situaciones, además de una serie de normativas que se encuentran en el ordenamiento, y dentro de lo social nos enfrentamos a una problemática que genera o que afecta a la población desde diferentes ángulos. La sublínea de investigación es el derecho público. El tipo y diseño de investigación es de carácter cualitativo, cuantitativo y descriptivo. La estructura metodológica, hablamos de unas etapas que se desarrolla un ciclo de vida lineal, cuyas etapas consisten en inicio, planificación, ejecución y cierre del proyecto. La hipótesis que se desarrolla en este proyecto de investigación es que existe un índice alto de corrupción en Intrasoc percibido por parte de los ciudadanos del municipio de Sogamoso. La población son los ciudadanos del municipio de Sogamoso. La técnica de muestreo es probabilística, ya que utiliza un método de selección aleatoria. Dentro de esta misma técnica se utiliza una subtécnica que es la de muestreo por conglomerados. El tamaño de la muestra, teniendo en cuenta que Sogamoso cuenta con 117.592 habitantes, el nivel de confianza que se le otorga a la investigación es de un 95%, teniendo en cuenta que el margen de error vendría a ser un 5%, da como resultado que el tamaño de la muestra sea de 365 habitantes en el municipio. Las fuentes de información que se emplean son primarias, las técnicas y herramientas de recolección de la información es la encuesta, la técnica de evaluación de resultados, teniendo en cuenta los resultados obtenidos por medio de los formularios de Google donde se realizarán las encuestas, se procede a la realización de una estadística donde se realizará un gráfico circular. El esquema temático del documento final va a contener páginas preliminares, introducción, capítulos, discusión, conclusiones, recomendaciones, páginas complementarias, fuentes de información y anexos. Dentro de los productos esperados se registran 2 productos de nuevo conocimiento, un artículo de investigación y se espera un artículo de revista publicado en una revista de carácter científico y uno de apropiación social de conocimiento y divulgación pública de la ciencia. Las fuentes de financiación es propia, el impacto ambiental dentro del presente proyecto de investigación se debe analizar el impacto del teléfono celular, de la tablet, del computador. Dentro de las consideraciones éticas, pues es que este proyecto de investigación acarrea riesgos para los sujetos que están siendo encuestados, ya que puede generar estrés en el momento de las encuestas responder las diferentes preguntas planteadas, y en el caso de que los resultados sean negativos para los agentes de tránsito, puede causarles esto culpabilidad o vergüenza o puede verse alterada la imagen institucional de los mismos. La tipología de la investigación es básica. Hablando un poco del presupuesto, un aproximado que se da con respecto a las diferentes tablas específicas en las que se admira precisamente el presupuesto, se podría decir que es alrededor de 2 millones de pesos. Con respecto al cronograma, teniendo en cuenta toda la parte teórica, práctica y análisis de resultados, puede tardar alrededor de unos 19 meses.
Dentro de los anexos que van a contener el artículo de investigación encontramos el formato de presentación del proyecto al Comité de Ética y Bioética, el consentimiento informado para los participantes de las encuestas y la encuesta como tal. Muchísimas gracias por su atención.